¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les bendiga en este día tan especial. Bueno, vamos a estar en estos miércoles con la ayuda y la bendición de Dios. Vamos a estar mirando y estudiando juntos la primera carta del apóstol Pedro. Son solo 5 capítulos, así que tenemos tiempo para leerlo, para releerlo y estudiarlo y sacar apuntes. ¿Sí? Así que yo les animo a que juntos puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Pero antes quiero hacer una pequeña introducción. El apóstol Pedro es el autor de esta carta y recuerden, es uno de los primeros discípulos del Señor. Tenemos todo el relato en los evangelios. Y el apóstol Pedro tuvo un protagonismo muy importante en los primeros días del cristianismo. Está el libro de Hechos. Él fue el gran apóstol y el gran pastor de la primera iglesia allí en Jerusalén. Así que ustedes van a encontrar lo que es el relato bíblico de lo que es la presencia de este hombre de Dios allí en los primeros años del cristianismo. Luego la historia nos relata que aproximadamente por el año 63 o 64, él llega a Roma, ¿sí? También en el año 63 después de Cristo, el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén. Y en ese tiempo, o desde allí, comienza una persecución sobre los cristianos, eh, hasta el año 70, donde es destruida Jerusalén. Pero en ese tiempo del 63, 64 después de Cristo, entonces la persecución en el mundo del cristianismo se llevó a cabo y fue bastante duro y fue bastante fuerte, ¿sí? Bien, en cuanto a a quienes va dirigida la carta, bueno, el apóstol escribe en el capítulo 1 y versículo 1 a los que están dispersos, a los que están desparramados, ¿sí? Hace una mención a los expatriados en los territorios y menciona cinco zonas. Dice a los expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, capítulo 1 y versículo 1. 5 regiones del centro norte de Asia, del Asia Menor. Podríamos identificarlo actualmente como Turquía. ¿Eh? Y probablemente se trataba de pequeños grupos de creyentes compuestos por cristianos de origen gentil y que formaban parte de la dispersión o la diáspora, también está conocido con esa palabra. Sí, en general eran creyentes como fruto de la obra misionera del apóstol Pablo y sus colaboradores. ¿Sí? Así que esto es algunos detalles para tener en cuenta. Entonces, la primera expresión en el capítulo 1 y versículo 1, donde dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Pontio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Bien, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, van a encontrar ustedes en algunos versículos en el interior de los 5 capítulos, cómo describe a este tipo de creyentes de su tiempo que eran perseguidos y sufrían por la causa de Cristo. Ya leímos capítulo 1 y versículo 1 a los dispersados, capítulo 1 y versículo 6 a los afligidos, capítulo 1 versículo 17 a los peregrinos, capítulo 2 versículo 21 a los llamados a sufrir, a los que padecen, dice capítulo 3 y versículo 14, capítulo 4 y versículo 1, dice que Cristo padeció, sufrió en nuestro lugar, armado del mismo pensamiento. O sea, esto es lo que les va a acontecer a los que creen en Cristo. Capítulo 4 y versículo 12 dice, no se sorprenda cuando llegue la hora de la prueba. Bueno, y a raíz de este contexto de sufrimiento y de persecución, el apóstol es guiado por el Señor para dejar en el capítulo 5 y en el versículo 7
el texto que vamos a usar y yo entiendo como base o como eje central de toda la carta. El texto dice así, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, cuando escribe a estos creyentes que por la causa de Cristo están sufriendo, Él les va a entregar una palabra de ánimo y de consuelo. Y en ese texto, como acabamos de leer, seguramente todo el contexto de la vida de sufrimiento de estos cristianos producía en ello una ansiedad, que podríamos llamar una ansiedad que desborda, una ansiedad que sobresale, una ansiedad que está descontrolada y que llegaba a dominar a alguno de ellos. Y entonces el apóstol les escribe para que toda esa ansiedad sea depositada en la persona del Señor Jesucristo y Él iba a ser el que iba a llevar ahora esa carga en lugar de ellos. Ahora bien, cuando nosotros vemos en nuestro andar diario, es otra época, son muchos los años de diferencia, pero en realidad el corazón tuyo y el mío y tus problemas y los míos son los mismos del problema de los creyentes en el tiempo de Pedro. Entonces nos hace bien esta palabra, cualquiera sea la situación en que nos encontremos, y que esa situación sea adversa, o sea preocupación, o sea problemas, o sea necesidad, o sea escasez, o lo que fuere, eso produce en nosotros ansiedad, produce angustia, produce aflicción. Entonces, bueno, la palabra de Dios para que recordemos este consejo. Mirando un poquito sobre la palabra ansiedad, ¿sí? Nos damos cuenta que cuando se descontrola o cuando nos supera, cuando nos ha pasado por encima y nos llega a dominar, esto trae trastornos en nosotros. Viene, fíjense, solamente cuando ocurre a veces que estamos desbordados por algún problema, alguna circunstancia, vamos al médico y lo primero que el médico va testeando en nosotros, más allá que nos toma la presión, nos hace un electro y un análisis y todo lo demás, nos pregunta, ¿está pasando usted por algún momento de angustia, por algún momento delicado, por algún problema? Porque él está percibiendo que nosotros, al consultarle, estamos con algún problema grave o delicado. Y eso produce ansiedad. Y entonces trae en nosotros trastornos. A veces trastornos respiratorios, a veces trastornos cardíacos, a veces trastornos intestinales, neurológicos, musculares e intelectuales, no nos deja pensar bien y entonces vamos al médico para que nos ayude. Pero fíjense cuál es la causa. Es un problema, es una necesidad, es una escasez, es una situación difícil, pero que no podemos controlar. Y eso produce ansiedad en nosotros. Por eso el consejo de la palabra de Dios es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bien, en estos años de vida cristiana que, que tengo por la gracia del Señor y la experiencia me lleva a pensar en cómo vencer la ansiedad, ¿sí? Y hay algunos puntos que he compartido siempre cuando tengo la oportunidad de abrir la palabra de Dios y a veces en iglesias también, y aquí en Río también he compartido esto, es ¿qué son los puntos a tener en cuenta que nos ayuden a vencer la ansiedad, ¿sí? En primer lugar, yo te animo a pensar en este primer punto. Cuando dice echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de vosotros, debemos pensar, en primer lugar, no nos olvidemos que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Él es el que tiene el control de todo. Miren, hay muchos textos en la palabra de Dios. Yo voy a mencionar algunos. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:33, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí da varias ilustraciones. Dice persecución, espada o hambre o muerte. Nada de eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 10 y en el versículo 28, cuando está dando todo el mensaje del buen pastor, dice las palabras del Señor a través de Juan, ¿no? Dice,
mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará. Es decir, son promesas de Dios para nuestras vidas, para que podamos confiar en Él. Por eso nos anima en esa palabra del apóstol Pedro aquí a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, en palabra del Señor Jesucristo, hablando acerca de aquellas cosas que pueden llegar a atarnos a preocupaciones, a aflicción, a problemas, a necesidades. Y en este caso, Mateo capítulo 6 y versículo 25. Afán y ansiedad, dice el subtítulo que tengo yo aquí en mi Reina Valera de 60. Dice Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, o qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y sigue diciendo en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, la confianza puesta solamente en Dios, porque Él tiene el control de todo. Segundo lugar, Dios nunca va a hacer algo en lo cual está en mis manos el hacerlo. ¿Sí? Quiero dejar algunos ejemplos, como ser en la experiencia de Moisés, allí en Éxodo capítulo 3 y versículo 18. En el contexto allí está cuando Dios está hablando a Moisés para que vaya al faraón, porque Dios va a sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. ¿Sí? Es Dios el que va a obrar, es el Dios el que va a sacar, pero le dije a Moisés, pero vas a ir tú. Una vez que Moisés ha muerto y el pueblo está ya por entrar a la tierra prometida, luego de 40 años de vagar por el desierto, y están ya próximo a cruzar el Jordán y a entrar a la tierra prometida, Moisés ya murió y es Josué el que va a llevar ahora al pueblo a la tierra prometida. Capítulo 1 dice varias veces una frase importante: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. O sea, Dios va a hacer la obra de llevar al pueblo, pero quien va a guiar todo es Josué. Dios va a hacer la obra de sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero quien tiene que ir es Moisés. De manera que, ¿qué cosas te producen a vos hoy aflicción, lágrimas, tristeza, ansiedad? ¿Te falta trabajo? Pues hay que salir a buscar. Eso es lo que Dios está respetando. Prepárate, capacita, estudia para obtener un buen trabajo. ¿Estás enfermo? ¿Qué dice Dios? Hay que ir al médico, hay que cuidar el cuerpo, hay que guardar la dieta para poder andar bien. ¿Hay problemas? Nosotros podemos resolverlos. ¿Cómo hacer? No rendirnos. Entonces Dios siempre va a respetar en primer lugar aquello que está en nosotros. Podríamos decir palabras bien criollas. Dios quiere que usemos nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos y nuestros pies para solucionar aquello que me está causando problemas. Ahora bien, en segundo lugar, dije en primero, Dios tiene el control, Dios siempre va a respetar lo que tú puedes hacer. Y en tercer lugar, Dios siempre va a usar lo que hay. ¿Sí? No te creas a menos, no te creas poco. Dios te quiere usar a ti, así como estás, para que tú seas el medio de la solución, no el problema, el medio para solucionar
los problemas. Entonces Dios siempre usa lo que hay, ¿sí? Volviendo a la historia de Moisés, cuando pone excusas para no ir al faraón, y pone una excusa y pone otra y pone otra, y entonces Dios le dice una frase importante en Éxodo 4:2, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice una vara. Bueno, con esa vara vas a ir, con esa vara vas a ir. Otro ejemplo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Allí tenemos la historia del profeta Eliseo. Segunda Reyes, capítulo 4, de 1 hasta el 7, ¿sí? Donde viene una mujer viuda y le dice al profeta de Dios, a Eliseo, le dice, el acreedor, dice, mi esposo, que era también un profeta, ha dejado una deuda muy grande y viene el acreedor a llevarse 2 de mis hijos. Y entonces le pregunta Eliseo, ¿qué tienes? Y él dice, solamente tengo una vasija. Y él dice, ve, busca vasijas, muchas, vacías, no pocas, dice, busca todas las que hay en tu casa y todas las que te prestan los vecinos. Y de esa primera vasija que tenía solo un poquito de aceite, comenzó a llenar las otras vasijas y con eso salieron de la deuda y del problema, porque Dios siempre usa lo que hay, ¿sí? También es importante notar que en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, está hablando allí, versículo 9, es el contexto donde el Señor está rodeado de mucha gente y todo el día ha estado con él, y entonces llegado a la hora, ya a última hora, seguramente al atardecer, cuando tiene que despedir a la gente y tienen hambre, y el Señor, los discípulos le dicen, esta gente hay que despedirla porque están con hambre, y el Señor le dijo, denle a ustedes de comer. Y allí viene una pregunta, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde comprar para tantos? Y allí aparece un pequeño joven con solo 5 panes y 2 peces. Y el Señor lo tomó en sus manos y lo multiplicó. Ese es el obrar de Dios. Dios siempre utiliza lo que hay, ¿sí? Dios siempre utiliza lo que hay. Bien, una vez que tenemos toda nuestra confianza puesta en Dios, porque Él dirige todo, Él tiene el control de todo. Una vez que hemos agotado lo que está en nuestras manos el hacer, y una vez que ya no tenemos más nada para hacer, entonces viene el último punto, que es espera el milagro de Dios. Espera el milagro de Dios, porque ya has agotado todo lo que tenías para hacer. Y cuando ya no hay más nada para hacer, ni la confianza en el hombre, ni en los amigos, ni en los parientes, la palabra dice que tenemos que confiar solamente en el Señor. Ese es nuestro texto clave de 1 Pedro 5:7. Pero quiero llevarte a Génesis 22:8, muy rápidamente una pequeña ilustración allí, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac y el muchacho le pregunta, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Y el cordero? Y allí viene en el versículo 8 del Génesis 22, Dios proveerá. No sé, dice Abraham, cómo va a proveer Dios, pero Dios va a proveer, va a hacer un milagro. Otra referencia en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 8. Allí el profeta de Dios es Eliseo, y hay una sequía en toda la zona, en todo el pueblo allí, y hay escasez. Y entonces se encuentra Eliseo con una mujer y un niño, y entonces le dice, mujer, dame agua, porque tengo sed. Y la mujer le dice, bueno, ya voy a traerte agua. Pero cuando se va yendo la mujer, Eliseo le dice, por favor, mujer, tráeme también un pedazo de pan. Y la mujer dice, no tengo, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y salí con mi hijo a buscar unas leñas para amasar, comer y luego esperar solo la muerte, porque ya hemos agotado todo, no tenemos más nada. Y allí la palabra de Dios le dice, ve, haz el pan, tráeme a mí, come tú y nunca va a faltar la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover en esta tierra. Primera Reyes 17, de 8 al 15. El milagro de Dios. Espera el milagro de Dios para tu vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, para Dios nada hay imposible. Entonces, mira qué interesante esta carta. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti, mi hermano y mi hermana. Y si hay algo que te aflige, recuerda, Dios tiene el control.
Si hay algo que te preocupa, recuerda, agota todas las posibilidades que estén a tu alcance. Y cuando ya no tenga más nada que hacer, espera solamente el milagro de Dios, porque Dios es un Dios de milagro. Nos vemos el otro miércoles. Que el Señor les bendiga.